Estimadas y estimados estudiantes, esta es la revisión de la parcial uno del curso Evaluación Económica y Financiera de Proyectos. Vamos a trabajar con la forma 6, dado que yo ya tengo avanzada la forma uno y es por eso que en algunas preguntas que ustedes me hicieron durante el desarrollo de la prueba yo ya manejaba algunos valores de respuestas. Eh, por lo tanto, en esta grabación me voy a desplazar a las 6 para ver qué delta aparece. Esta es la tercera vez que trato de grabar este video, así que espero que salga bien. Y lo que tenemos en pantalla es lo siguiente. Bueno, es un trabajo que se trata de que hay que evaluar un proyecto relacionado con una estructura metálica con fundación aislada de hormigón, proyecto que ustedes tienen en antecedentes planimétricos. eh, y esta grabación va a ir más o menos acelerada porque ustedes pueden ahí pausar y reevaluar los antecedentes con sus propios medios, como ustedes tienen el AutoCAD, y pueden armarse un Excel mejorado respecto a la prueba uno. Entonces, estas son 10 cabañas que existen dos constructoras que en realidad las realizan. Hay una que trabaja solamente con la estructura de obra gruesa y hay otra que trabaja con las terminaciones e instalaciones. Existe una correlación directa entre ellas. Eh, Están los análisis de presión unitarios, dentro de las condiciones, análisis de precio unitario que están en kilogramos. Por supuesto que también está el rendimiento de los trabajadores, por lo tanto, si está el rendimiento de los trabajadores, podemos planificar cómo ejecutar esas 10 cabañas, teniendo en cuenta que un APU está en kilo, otro APU está en metro cúbico. Como está en kilo, nosotros vamos a calcular los volúmenes de acero. Tenemos la densidad también dentro de los antecedentes de la evaluación. Por lo tanto, a partir de los metros cúbicos que calculemos, vamos a obtener la cantidad de kilos totales. Eso implica que en el fondo la planificación de la obra se realiza en dos grandes fases. Una, y de hecho podemos hacerla por cabaña y después simplemente multiplicarla por 10, en donde una de las fases principales va a tener relación con las fundaciones de hormigón y la segunda con todo lo que tiene que ver con acero. Entonces, claro, este es un análisis de precio unitario que nos permite trabajar de esa forma, ¿ya? En donde nosotros nos olvidamos de los tipos de perfiles respecto a su precio, sino que todo lo desplazamos a kilogramos totales. eh, y tenemos que obtener los kilos totales a partir de la cubicación de ese acero. Entonces, por eso es tan importante todas las aclaraciones que se hicieron durante la evaluación, porque si ustedes no sabían calcular el volumen de estos perfiles, por supuesto que luego iban a tener valores y tiempos distorsionados de la realidad. ¿Qué otro dato tenemos en términos generales? Se dan eh, en las horas y los tiempos semanales de trabajo en función de la planificación, por supuesto. También en función de la planificación y de simplificarla, no considerar atraso ni nada de eso. Ahí trabajamos con enteros superiores, es decir, si a nosotros nos da 9,1 meses, lo pasamos directamente a 10. De esa forma vamos a tener cifras más cerradas. Eh, Acá aparece lo relacionado con las dos empresas. Hay una que trabaja obra gruesa y otra que trabaja terminaciones e instalaciones. Tenemos las características del contrato. Ambas tienen las mismas, pero tienen un desfase en tiempo, ¿ya? Es decir, la empresa constructora uno inicia y después de 2 meses parte la empresa constructora 2. ¿Ya? Por lo tanto, eso también se debiese visualizar en el flujo de caja de las constructoras en particular. Y después cuando nosotros llevamos el flujo de caja a la constructora, perdón, cuando nosotros llevamos el flujo de caja de la constructora a la inmobiliaria, ahí podemos trabajar con simplemente estados de pago completos, ¿ya?
Podemos separarlo, constructora uno o constructora 2, pero ahí ya vamos a poner el valor final del estado de pago o de flujo económico que la constructora tiene, sin hacer el detalle de la devolución de la retención y la retención y todo esto, sino que llevamos los valores finales en su diferencial de la última columna. ¿Mm? Después está el terreno que vale 100 millones de pesos. El avance de la construcción prorratea en función del tiempo que ustedes calculen. Es decir, tal como aparece acá, si ustedes calculan que esta obra se demora 5 meses, en cada una vamos a prorratear un 20%. Si demora 10 meses, en cada una vamos a prorratear 10%. Si demora 2 meses, en cada una vamos a prorratear 50%. Entonces, y el comprador al inmobiliario le va a pagar un máximo de 200 millones en la fecha que ahí aparece, un mes después de la recepción definitiva del proyecto. Entonces, ¿cuál es el presupuesto total del proyecto de las 10 cabañas para la constructora uno? Se ubica, se presupuesta. Listo. Presupuestamos la constructora uno y nada más, ¿ya? Después, ¿cuál es el plazo total de ejecución de la cabaña, de las 10 cabañas para la constructora uno? Lo mismo. Vamos a tener las ubicaciones, hormigones, ceros, tenemos los rendimientos, por lo tanto va a ser multiplicar el resultado de la ubicación por el rendimiento de nuestros equipos de trabajo. Todo eso va a ser una sola cabaña y multiplicamos linealmente por las 10 unidades. Que también alguien lo preguntó por ahí. Después, ¿cuánto tarda el flujo total económico del proyecto para las 10 cabañas? Aquí lo que tienen que tener claro es que existe un timing relacionado con la planificación del proyecto y otro timing económico. Que lo más incidente de los tiempos económicos de un proyecto para la constructora es que cierran al momento en el que me devuelven la retención, en el mejor de los casos, y con eso nosotros podemos dar por cerrado el flujo económico, eh, que no necesariamente es el mismo que la carta GAN de la construcción. ¿Cuál es la utilidad acumulada en el periodo cero de la inmobiliaria? Muy fácil, porque siempre nosotros hablamos de que el periodo cero de la inmobiliaria aparece el gran gasto que es la compra del terreno. ¿Mm? Creo que no debiese haber otra, otro egreso ni otro ingreso. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a chequear. Muy fácil. Después tenemos cuál es la utilidad acumulada en el periodo final que usted calculó en la inmobiliaria. No es tan fácil porque en el fondo esta pregunta implica cerrar el flujo de caja. ¿Ya? Puede ser que ese flujo de caja se cierre al momento de vender nuestras cabañas. O puede ser que el flujo inmobiliario se cierre al momento de la devolución de la retención a la constructora. ¿Ya? Ahí vamos a ver, va a depender de las características. Por supuesto que si en el contrato la empresa constructora obtiene la devolución de la retención tardíamente, se me hubiera un caso extremo, 4 o 5 meses, probablemente la inmobiliaria ya vendió el proyecto después de ese tiempo. Entonces, el cierre de flujo económico de la inmobiliaria va a estar ahí, eh, después de los meses en el que devuelve la retención que le hizo a la constructora. Y finalmente, ¿cuál es la rentabilidad de la inmobiliaria? También súper fácil, porque nosotros la rentabilidad la calculamos en función de los egresos y los ingresos. Están plenamente identificados, ¿ya? Los ingresos de la inmobiliaria, ¿cuáles van a ser? El pago del inversionista, la compra de estas 10 cabañas. Ese es el único ingreso de la inmobiliaria. ¿Y cuáles van a ser los egresos del terreno? El pago a la empresa constructora y los gastos propios generales de la inmobiliaria. ¿Ya? O sea, está todo para el éxito. Así que nos vamos confiando en que esta cosa esté andando bien la grabación. Nos vamos a poner números. ¿Cómo ubicamos? Eh, de la forma más rápida posible. ¿Ya? No hay pérdidas tampoco dentro de este proyecto.
Entonces vamos a partir por las fundaciones. F1, todas estas fundaciones son iguales, 40 por 40, y la profundidad es de 45. Entonces, vamos a poner aquí superficie, profundidad, unidades, total. ¿Mm? Entonces, la superficie de esta cosa es 4 por 4, ¿no? Metro cuadrado. La profundidad, 45 metros. Son 6 unidades. 6. Listo. Entonces, eh, la superficie por la profundidad y todo eso multiplicado por las unidades nos da los metros cúbicos de hormigón requerido. ¿Mm? Creo que está bien. Listo. 0,4 por 0,4, 0,45, 6 unidades. Eso está mal. Eso multiplicamos. Ahora sí. Eso por 6, listo. Ahora sí. Está dando mucho. Después vamos a ir de abajo hacia arriba a la estructura de acero relacionada con la planta de fundaciones. ¿Ya? Entonces, esto también es relacionado con fundaciones. Fundaciones. Y en este caso tenemos todos los perfiles de 150 por 50 por 6, los perimetrales y los interiores también, 150 por 50 por 6. Entonces, 150 por 50 por 6. La superficie sí, podemos usar la misma dinámica. Metro cuadrado, después podría ser el largo total, en metro. eh, y después nosotros podríamos sacar el total en metro cúbico. Y estas van a ser 150, 150, vamos a separarlas. Estas van a ser las exteriores o perimetrales. Es decir, aquí estamos ubicando todo el borde de la estructura metálica y vamos a hacer exactamente lo mismo con las interiores. Interiores, listo. Esa va a ser la dinámica de cubicación. Entonces, como les digo, yo grababa antes este video, pero han surgido algunos problemas. Por aquí tengo el dibujito de los perfiles, ¿ya? Entonces, yo esto se los expliqué en la clase, ¿ya? Para poder sacar el área de ese perfil. Este perfil tiene 50 milímetros de ala, tiene 150 milímetros de alma y en este caso 6 milímetros de diámetro, de espesor, perdón, ¿ya? Entonces, de esta forma, en base a polilíneas, pueden obtener rápidamente el área, la sección transversal de ese perfil, ¿ya? Pero esto es calcular áreas solamente, ¿ya? Entonces, alguien si no sabía hacer eso, podría haber calculado, no sé, voy a hacer aquí una X eh, para que ustedes lo tengan claro, podrían haber calculado ese rectángulo, ¿ya? Ese rectángulo. Ese rectángulo mide 0,044. Claro, porque esto mide 50 milímetros y tiene aquí de espesor 6. Entonces, esta cuestión tiene 44 milímetros. 44 milímetros por 6 milímetros. Y ahí se calcula el área de esto. Esa área la multiplican por 2, porque esa ala es igual a esta área. Y por último, calculan la superficie del alma de esto que quedó acá. Y eso que ahí quedó tiene en milímetros 150 por 6.
y listo. Es la superficie de un perfil metálico, ¿ya? Entonces, eh, yo les enseñé aquí en la misma clase, o sea, en la misma evaluación, porque estaban complicados, cómo calcularlo rápidamente en función de que pudiesen ganar tiempo, y es 0,0014. Entonces, 0014, ¿no? Son dos ceros y 14, sí, listo. El largo, yo lo estoy haciendo rápido, por lo tanto me puedo equivocar. El largo de estas cosas. Bueno, en la elevación se aprecia, ¿no es cierto?, que de hecho podemos sacar los largos con la elevación, eh, que eh, estos perfiles están llegando hasta el borde del perfil tubular, ¿ya? Entonces, el largo de estos elementos llega hasta ese perfil tubular, ya son 2,88, 2,88 y 2,88. ¿Mm? Y eso se repite. Uno, 2, 3, 4. Entonces, el largo es 2,88 por 4. ¿Ya? Más esto que está acá. Ese perfil y ese perfil. Entonces, este perfil tiene un largo de 2,35 metros. Por lo tanto, sería eso más 2,35 por 2. Listo. Por lo tanto, puede ser que me he metido mal el dedo en algún cálculo. La superficie por su largo va a metro cúbico. Estamos ok con esos perfiles exteriores. El perfil interior también tiene 150 por 50 por 6. Por lo tanto, esto se repite. Necesitamos el largo. Entonces, vamos a medir el largo. Recuerden que los espesores en el dibujo son los únicos referenciales, todo el resto está bien, y que estos perfiles, esta emparrillada de piso, tiene que soldarse con el borde, ¿ya? Entonces, esos perfiles llegan hasta aquí, hasta la línea amarilla que representa el espesor eh, del perfil perimetral. Son 2,48, ¿ya? 2,48, 2,48, me faltó el es igual, 2,48, creo que eran 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, listo. Y el total en términos de volumen es eso. ¿Mm? Ya. Eso es fundaciones. Vamos a seguir con los perfiles tubulares. ¿Ya? Los perfiles tubulares tienen 75 por 75. Sí, por 6. ¿Ya? Entonces, son tubos, ¿ya? Si ustedes multiplican 75 por 75, les da un volumen o un área muy grande de acero. Generalmente el acero no se trabaja lleno, o bajo ciertas condiciones muy particulares, eventualmente cuando necesitamos someterlos a grandes esfuerzos de tracción, podríamos considerar un perfil lleno de acero. eh, pero acá son tubulares, ¿ya? Y eso significa que podríamos decir que el área del perfil lleno va a ser en metro, 0,075, ¿no es cierto? Por 0,075. Ese es el perfil completo, pero necesitamos quitarle el vacío interior. Y el vacío interior tiene 75 menos 12, porque el espesor, ¿no es cierto?, de este perfil imaginario interior tiene que ser considerando la resta de los 6 milímetros de un lado y de los 6 milímetros del otro. ¿Mm? Entonces hagamos ese ejercicio acá. Yo ahí en la clase se lo mostré en el AutoCAD, pero lo vamos a hacer aquí manual. Entonces es 75 por 75 por 6.
Necesitamos la superficie, sí, el largo, sí, y el total también. Ahí. Entonces, tenemos siempre en metros, 0,075 eh, por 0,075. Entonces, ahí tenemos el perfil lleno de acero, que no es el que estamos considerando. Por lo tanto, le vamos a restar el vacío interior. Y el vacío interior son 0,63, ¿no? Antes lo había calculado. 75 menos 12, 75 menos 12, 63, sí. Es 63 menos 0,063 por 0,063. ¿Mm? Entonces, esto es lo que les decía anteriormente. Estamos considerando el perfil completo lleno menos el vacío interior. Listo. Y el largo equivale a su distancia de ala inferior de la parrilla inferior a la ala superior del envigado superior. Son 3,045. 3,04 metros. Entonces serían cada uno 3,04 por 6, ¿no es cierto? 6, efectivamente, 2, 4, 6. Listo. Ahí estamos con eso. Ya está todo un metro cúbico. Y nos faltaría lo que está acá. Le vamos a llamar cielo. Cielo. ¿Qué perfiles tenemos en cielo? Tenemos 150 por 50 por 6. Fantástico. Pues son los mismos que tenemos abajo. Entonces, esto se repite. 150, 56. 150, 56. Sí. Los largos son los mismos. Está perfecto. Y nos quedaría solamente los interiores, porque los interiores son más chicos. Los interiores tienen 50 por 25 por 2. ¿Ya? Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. 50 por 25 por 2. Entonces, 50, 25 por 2. Listo. Ay, eh, misma técnica para calcular el área transversal de un perfil. Aquí ya lo tenía dibujadito. Entonces, aquí tenemos 25. Acá tenemos 50. Y de aquí a acá tenemos 2. Perfecto. 0,002 es el área. Ahí, ¿no es cierto? Tres ceros y 2. Sí. Y el largo, lo vamos a calcular. Pasa lo mismo. Acá, bueno, el largo es el mismo del envigado secundario de piso. El de techo tiene el mismo largo, 2,48. 2,48 por 9. Entonces, 2,48 por 9. Listo. Estamos. Entonces, total 1, el hormigón. Ya. Después, veamos. Hagamos el chequeo. 150 por 50 por 6 exterior. Ahí tenemos el volumen. 150 por 50 por 6 interior. Aquí tenemos el volumen.
75 por 75 por 6, perfil tubular. Ahí está el volumen. Cielo exterior, 150 por 50 por 6 y 50 25 2. Ya. Y hace sentido, porque en el fondo el perfil de 50 por 25 por 2 es más chico en términos de superficie. Corte transversal, digamos así. Entonces, ya tenemos los totales. Total, total G16 y total A0. Estructura lineal, algo así dice el A. Entonces, esto en metro cúbico y el acero, la suma de todos los parciales de acero. Tenemos 150, tenemos 150, tenemos 75, tenemos 150 y tenemos 50. Creo que estaría bien. El metro cúbico. Ya. Eh, a ver, eso lo calculamos, el largo completo era 1, 2, 3, 4, 2. Estaba multiplicando, sí. Ese es el mismo, el largo, sí, por 9. Después el de 75 lo calculamos en función de el volumen exterior menos el volumen interior. El largo es el completo. Listo. Ese lo conocemos. En cielo por 4 y por 2. También lo veo bien. Este es el emparrillado. Como 48 por 9. Sí, lo veo bien. No. Ustedes después lo ratifican, pero no veo que hayamos cometido algún error. Entonces, con eso, nosotros cerramos la cubicación en metro cúbico de estos elementos. Entonces, ¿cuál podría ser el paso siguiente? Esto nosotros ya lo podemos presupuestar y calcular el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podríamos poner días de trabajo, algo así, no sé, en qué está el G16. El G16 está en día. 0,49 día. Entonces podríamos llevar todo a día, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner plazo en día. ¿m? Plazo en día. Pero este acero tenemos que pasarlo a kilo, ¿ya? Entonces tenemos que multiplicarlo por su densidad. Si nosotros tenemos metro cúbico, multiplicamos por kilogramo partido metro cúbico, se nos van los metros cúbicos y queda kilo. Entonces, la densidad de esta cosa son 7850 por 7850. Listo. Esos son los kilos que necesitamos. Sí, está bien el cálculo. Ya, a simple vista parece que sí. 874 kilos. Eh, no sé por qué sigo dudando, porque puede ser que antes me haya dado otro cálculo, pero dejémoslo así. Porque tenemos 150 por 50 por 6, 150, 50, 150, 56, sí, está bien. Después tenemos 150 todo el perímetro. Mm, mm, mm. Eh, sí, está bien. El largo total. Bueno, si ustedes encuentran un error, lo avisan. Ya. Tenemos 800 kilos de acero y esos 800 kilos también podemos calcular el plazo. Ahí tenemos que ver en qué, si en hora o en día. Creo que el acero está en hora.
y podríamos sacar el costo directo. Costo directo de esa partida en específico. Entonces, partamos por lo más fácil, el costo directo. Vamos a anotar por aquí. El APU G16 dice tanta plata. Y el APU del acero dice tanta plata. Así que vamos a ver ese dato. Acá. El acero, 6.957 pesos. El acero, 6.957 pesos. ¿Ya? Bueno, voy a poner peso partido en kilogramos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si nosotros multiplicamos kilos por peso partido en kilo, se nos va el kilo y nos queda peso. Y el G16 está en metro cúbico, 87.000 pesos. 87.000 pesitos. Pesos. Entonces, y ese está, eso es peso partido en metro cúbico. Peso partido en metro cúbico. Entonces, de nuevo, tenemos el total del acero, 0,43. Por lo tanto, multiplicamos eso por el precio. Listo. Y ese costo directo está en peso. Y son 37.000 pesos. Porque ni siquiera es la mitad de un metro cúbico. Y después lo mismo con el acero. Tenemos los 874 por el precio por kilo. Listo. Entonces aquí le podemos poner alguna unidad de peso para que se vea mejor. Y 6 millones de estructura metálica. No hay que pensar aquí si es mucha plata, si es poca plata, olvídense de eso, ¿ya? O sea, la estructura es una estructura real, estos son los precios que estábamos trabajando en ONDAC, pero es común que los estudiantes piensen que es mucho dinero. Generalmente no hacemos esa iteración, nos basamos en el resultado de la cubicación, nos basamos en el resultado del APU que tengamos, pero en este caso mm, no es un aspecto relevante. O sea, sí, corresponde a lo que yo tenía previamente calculado. Ya por eso es que al principio yo pensaba que fuera una sola cabaña, pero es muy poca plata. Entonces, un análisis inmobiliario como para una cabaña no tiene mucho sentido cuando terrenos para una cabaña, creo que tiene 2,5 por 6 o 3 por 6, va a ser demasiado alto para lo que nosotros podemos construir. Entonces, no va a ser rentable. Imagínense que usted se gasta 100 millones de pesos en un terreno y construye una cabaña. ¿A qué precio puede vender ese conjunto de veraneo que tiene una sola cabaña? Eh, eh, no va a ser rentable. ¿Ya? Y luego, respecto al plazo, tenemos que hay una cuadrilla de montaje, ¿no es cierto? En el acero. Y estos gallos se demoran 0,2 horas. 0,2 horas. Entonces, esto lo vamos a poner por aquí abajo. No sé, plazo. Vamos a partir por el G16 para mantener el orden. Y el plazo del acero. Entonces, la cuadrilla de montaje se demora 0,2 horas. Ese es a 0,2 horas. Eso es por kilo, ¿ya? 0,2 horas partido en kilo. Y el del G16 se demora 0,49. 49 día, con 0,49 día partido en metro cúbico. Día partido en metro cúbico. Listo. Entonces, es lo mismo, pero en el acero vamos a tener que ver qué proporción de día nos da. Entonces, tenemos 0,43
por 0,49. Mm, Metro cúbico multiplicado por día partido metro cúbico, se nos va metro cúbico, nos queda día. Se demora 0,21 días, ¿ya? También ahí surgió una pregunta súper buena, o sea, ¿qué pasa con el tiempo de curado? O me acuerdo de alguien que hizo una primera pregunta que dijo, consideramos pérdidas. No, esas cosas se van simplificando. Y en este caso, en el del acero, tenemos, eh, son 0,2 horas, 0,2 horas. Entonces, vamos a dejarlo en hora mientras tanto, y después lo pasamos a minuto. Tenemos eso, ¿no es cierto? Los kilos eh, por 0,2. Tenemos 174,8 horas. ¿Ya? 174,8 horas. Entonces, no sé dónde poner ese dato. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Porque tenemos que pasarlo a día, ¿no es cierto? Esos son horas. Hora que vamos a distribuir en jornadas de 40. Ya recuerden, eso está establecido previamente. Acá, ahí dice, sus trabajadores desarrollan su labor en 40 horas a la semana. Ya esas son horas efectivas, el almuerzo no se considera. Entonces, si nosotros llevamos 174 horas, ¿no es cierto? Porque estamos tomando kilos por hora partido de kilo. Si nosotros llevamos eso a las 40 horas que están trabajando por semana, son 4,37 semanas, ¿ya? Eh, y esos 4,37 semanas, porque lo dividimos en 40, sería lo mismo que decir, eh, son semanas. Siento que me estoy dando una vuelta larga porque podríamos haberlo calculado en día directamente. Eso, si lo multiplicamos por 5, vamos a tener ese plazo en día. Pero era necesaria la conversión. ¿Ya? Entonces, quizás esto lo podría dejar por aquí y esto lo podría dejar acá. Hagamos la confirmación. El plazo inicial del hormigón es muy sencillo porque es el volumen multiplicado por el rendimiento en día. Y en el del acero, lo primero que hicimos fue dejarlo en horas, ¿no es cierto? Horas netas. Entonces, multiplicamos los kilos por el hora kilo, nos dio en total 174 horas, ¿no es cierto? Y estamos considerando que a la semana, eh, sí, a la semana estamos trabajando 40 horas. Por lo tanto, a la semana estamos trabajando 40 horas. Por lo tanto, ahí nosotros teníamos 4,37 semanas. Y si nosotros pasamos esas 4,37 semanas a días, donde tenemos 5 días hábiles, efectivamente, en términos de días, son 21,85. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? El presupuesto total. Ya, esto es costo directo, esto es plazo. Entonces, vamos a tener costo directo, lo vamos a hacer de una cabaña. eh, Voy a anotar acá, una cabaña. Costo directo es igual a eso más
Eso, listo. Después, gastos generales y todo el resto de las cosas, ¿no es cierto? Gastos generales y utilidades, aquí está. Utilidades 7, gasto general 20, carga impositiva 19. ¿Mm? Entonces, costo directo es ese. Después vamos a poner gastos generales. Voy a desplazar aquí. En gastos generales, nosotros tenemos un 20%. No sé si ponerlo así. Un 20% de gastos generales. Eh, y sí, utilidades del 7%. Entonces, ustedes calculan las utilidades respecto al total. Entonces, esto va a ser eso más eso por el margen de utilidad. Y el IVA, creo haberles escuchado que lo calculan respecto al total. Ustedes ponen, ¿cómo se llama? Total uno, total 2, etcétera. Pero es exactamente lo mismo. El IVA lo estarían calculando respecto a la suma, ¿no es cierto? Costo directo más gasto general más IVA perdón, más utilidad por el 19%. ¿Ya? ¿Por qué siempre les pregunto? Porque en el fondo, no sé, si nosotros aplicamos ese IVA del 19% sobre el total del proyecto, estaríamos considerando que incluso el recurso humano que está en costo directo está pagando IVA. Porque el gasto general también está pagando IVA, no sé. eh, eh, el guardia ya está pagando IVA. Entonces, por eso que yo siempre prefiero confirmar con mis estudiantes cómo lo calculan. ¿M? Eh, Esa es una consideración. Y lo otro es que podríamos estar pensando que estamos pagando IVA por el total del producto, o sea, considerando las facturas relacionadas con los estados de pago, ¿ya? Que ahí es como el estándar o el criterio que comúnmente se establece. Entonces, este sería, si es que las matemáticas del Excel no nos fallan, sería el presupuesto de una cabaña, ¿ya? Y el plazo en días de esa cabaña sería la suma de lineal nomás, nos estamos armando equipos de trabajo, la suma lineal de eso con el acero, 22 días. ¿M? Entonces tenemos el presupuesto y el plazo de una cabaña, el resto son 10 cabañas, por lo tanto aquí simplemente se multiplica por las 10 unidades que estamos evaluando. Así que básicamente vamos a repetir todo eso, total, y el plazo en días. 90 millones, por eso las cifras que estamos colocando en el proyecto, eh, yo las tengo previamente tanteadas y ahí no me acuerdo si el plazo, la pregunta estaba en meses o en días. Pero esto sería lo que nos permite responder a las primeras preguntas de esta forma, forma 6. Entonces, ¿cuál es el presupuesto total del proyecto de las 10 cabañas para la constructora 1? Que son 93 millones de pesos. Aquí vamos a poner como respuesta 1. Y el plazo para la constructora 1 sería la respuesta 2. Después, ¿qué más tenemos? ¿Cuánto tarda el total del flujo económico en meses del proyecto de las 10 cabañas también para la constructora 1? Entonces, el plazo tendríamos que tener los estados de pago, ¿no es cierto?
Tendríamos anticipo, el estado de pago, después debiésemos tener la retención y la devolución de la retención y la devolución del anticipo. De hecho, esto en algunos de los trabajos puede ser acá. Desarrollo caso uno, podemos seguir la misma estructura que nosotros hicimos anteriormente. Teníamos primero el estado de pago, después el anticipo, devolución del anticipo, retención, devolución de la retención y total. Ya, vamos a seguir ese mismo esquema, ¿ya? Entonces, primero pondríamos el estado de pago, después el anticipo, después la devolución del anticipo, la retención y la devolución de la retención, ¿ya? Y total, para mantener esa estructura. Entonces, dijimos que nuestros trabajadores realizaban su labor en 20 días hábiles. Entonces, el plazo. Pero esta pregunta está relacionada solamente a la constructora uno. ¿Cuánto tarda el flujo total económico en meses de proyecto para la constructora uno? Entonces, la constructora uno se está demorando. Fíjense ahí, tendríamos que desplazar esto, ¿no es cierto? Son justo 22 días de trabajo, eso equivale a un mes y un poco más, y nosotros como condiciones dentro de la evaluación hablábamos que los plazos se extiendan al entero superior. Por lo tanto, pero estoy tonteando porque en el fondo estamos hablando de la. ¿Dónde lo dejé? Acá. Estamos hablando de la cabaña uno en las 10 casas. Sí. ¿No es cierto? ¿Cuánto tarda el total del flujo económico en meses del proyecto de las 10 cabañas para la constructora? ¿Ya? Entonces, en realidad, este es el plazo. Pero de todas maneras, tendríamos que desplazarnos hacia el entero superior. Entonces, si nosotros hablamos de 20 días hábiles al mes, eh, esto lo podemos dividir en 20, tenemos 11,03. Entonces, 11,03 debiese tender a 12 meses. Si es que nosotros hablamos del entero inmediatamente superior, ¿ya? En ninguna parte se habla de que depende de cuánto, si es 11,55 nos pasamos al mes 12, sino que para simplificar la cuestión, pensando em, en los atrasos que puede tener la obra, esta cosa se prorratea en 12 meses, ¿ya? Entonces, si son 12 meses, vamos a empezar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ya? Son 12 meses de ejecución, recuerden eso, ¿ya? Si son 12 meses de ejecución, eh, los estados de pago prorratean en todos esos 12 meses de ejecución. Entonces, serían 100% dividido en 12. 100 dividido en 12. Es 8,33, ¿ya? 8,33. Esto es porcentaje. 8,33 ahí. Ahí. Vamos a desplazarlo. El mes 12. ¿Cuánto estamos sumando? 99,96. Entonces este le vamos a dar un poquito más. Este le vamos a dar 7, puede ser. Listo. Ahí. Así prorratea el estado de pago. ¿Mm?
Fíjense que dejé un par de casillas vacías porque en el fondo ahí vamos a tener que colocar el anticipo. Tenemos que verificar después de cuánto tiempo, perdón, en cuántos meses antes se nos devuelve, se nos paga el anticipo, perdón. Ya. Debe haber sido un mes antes, la firma del contrato. Anticipo del 20% a pagar con IVA incluido, se paga a la constructora un mes previo al inicio de su labor. Un mes previo al inicio de su labor. Perfecto. Entonces, aquí, ¿no es cierto? En el mes cero se le paga ese anticipo. Entonces, vamos a tener que, son las 10 cabañas, ¿no es cierto? El estado de pago de 10 cc. El total por su porcentaje. Y vamos a fijar el total. Listo. Y de ahí hacia el lado. Aquí. Vamos a hacer esta cosa para que se vea bien el número. Ahí. Ya. El anticipo es un 20% de el total. Entonces, eso lo vamos a poner acá. 20%. Entonces, eso por esto, ¿no es cierto? 18 millones, el 20% del total. La devolución del anticipo empezamos a prorratearlo en el resto de los meses. Entonces, va a ser una resta, ¿no es cierto? Eh, y esa resta va a ser el equivalente al 20% de cada estado de pago. Aquí y aquí. ¿Sí? Dejamos fijo. Sí. El 20% de cada estado de pago. Hasta ahí. Y eso está sumando 18 millones y fracción, que es justamente lo que nos entrega. La retención es de un 5% que se pagará un mes después de terminada la obra. Vamos a darlo acá, 5%. La retención, 5%. Entonces, la retención, lo mismo que el- la devolución del anticipo, es una eh, es un pago, es que está como retención, entonces es un valor positivo. Tendríamos que ponerlo al final del todo, un mes después de terminar la ejecución. Entonces aquí nosotros vamos a poner el 5% un mes después de terminar la ejecución, entonces en el mes 13. ¿Sí? Sí, 5%. Entonces, esto va a ser igual a 5% por el total. Listo. La devolución de la retención es el 5% de cada estado de pago. Entonces, ahí podemos copiar. Eh, ahí sí. Podemos copiar esto. Está fijo, sí. Está multiplicando el estado de pago también. Y esto para acá, hasta acá. La devolución de la retención está sumando 4.600.000, lo mismo que la retención. Por lo tanto, está bien. Y finalmente, con eso nosotros sacamos el total del proyecto. ¿Mm? Entonces, tendríamos, eh, voy a ponerlo manualmente cada dígito, ¿ya? El anticipo es un ingreso, perfecto. El estado de pago es un ingreso, a que le vamos a restar la devolución de la retención y le vamos a restar la, la devolución del anticipo y la devolución de la retención. Listo. ¿Está bien? Sí.
Y esto lo repetimos para el lado. Y en el periodo 13 tenemos un ingreso. Entonces, ese es un saldo positivo. Listo. Si nosotros hacemos la suma lateral del total, tenemos 93 millones, que es lo mismo que el presupuesto total del proyecto. Por lo tanto, ese total está bien. Ahí estaríamos respondiendo a alguna pregunta. ¿Cuándo tarda el flujo económico en meses del proyecto de las 10 cabañas? Era fácil. O sea, los estados de pago que yo acabo de hacer no me servían mucho para calcular cuánto tarda el flujo económico en meses, porque las condicionantes se establecían previamente. ¿M? Espero transmitir bien la idea, porque en el fondo, nosotros al reconocer que el plazo total de la constructora uno para las 10 cabañas eran 220 días, que equivalen a 12 meses, nosotros inmediatamente podríamos saber que el fin del flujo económico de la constructora uno es en el mes 13. ¿Ya? Ahí. ¿Cuánto tal el total de flujo económico en meses del proyecto de las 10 cabañas para la constructora uno? Son 13 meses. ¿Mm? Entonces entramos a la última fase del análisis, porque aparece una segunda empresa, ¿no es cierto? Y esa segunda empresa colabora en la construcción de esas 10 cabañas. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que se demora el doble y vale el doble. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir esto con la gran diferencia de que el total del costo de la empresa uno tenemos que multiplicarlo por 2 y el total de la empresa uno tenemos que multiplicarlo por 2. Y eso equivale, ¿no es cierto?, a que también vamos a tener el doble de tiempo de ejecución. O sea, van a ser 23 meses, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos 23 meses, ¿cuál va a ser el prorrateo? 100, estoy haciéndolo de forma exacta, ¿ya? Porque debiese ser lo mismo que multiplicar todo por 2. La proporción de prorrateo va a ser 100 dividido en 23, o sea, 4,34. Voy a copiar todo esto solamente para que les quede lo más claro posible, ¿ya? Por supuesto que va a tener muchas más cifras hacia el lado. Ahí tenemos hasta el 26. Entonces, eh, aquí, acá. Entonces, ¿en qué va a cambiar? Va a cambiar referente a el prorrateo, ¿no es cierto? Que va a ser 4,34. Eh, no sé si desfasarlo ahora o desfasarlo después. Mejor lo voy a desfasar después. 4,34, ¿no? 4,34, sí. Esta cosa se extiende por 23 meses. Entonces, déjenme ver si basta con tirarlo hacia el lado. Sí. eh, pero a verificar que sume el 100%. Esto ya es lo último, chicos. 29,82, o sea, tenemos 8, 12, ¿cuánto sería? 24, no puede estar 8. Ya hasta ahora no funcionó. Son 52, puede ser. Sí, ya. Ahí estamos. Ahí tenemos el plazo del proyecto prorrateando 23 meses, sí, 23.
El estado de pago, en vez de ser en función de ese total de la constructora uno, el estado de pago va a estar en función de ese total. Y lo mismo hacia el lado por los 23 meses. Ahí está. Y el anticipo cambia, ¿no es cierto? Y el anticipo va a ser en función de ese total. La evolución del anticipo, el 20 se mantiene, lo vamos a desplazar hacia abajo. Simplemente hasta aquí tenemos, pues lo vamos a desplazar hacia el lado hasta el periodo 23. Después la retención es un mes después, si mal no recuerdo. Entonces, la devolución de la retención, que aparecía aquí, se nos va al mes 24 y tenemos que cambiar la ecuación. El total por la retención. Ahí está. Y la devolución de la retención es el 5% del estado de pago. Y esto lo extendemos hasta el mes 23 y ahí estaría, ¿no? Así que finalmente vamos a verificar los totales del flujo de caja constructora 2. Vuelvo a insistir que pasar esto al doble debe ser equivalente, pero prefiero que lo veamos así para que les quede más claro todavía. Entonces, todos estos tienen estado de pago menos devoluciones. Aquí ya cambia. Entonces, esto es estado de pago menos devolución. Sí. Y esto equivale a lo mismo hacia el lado. Estado de pago menos. Sí, está bien. Mismo acá. Y bueno, si es que no hice algo mal, nos quedaría solamente esta devolución de la retención, es un valor positivo, y lo vamos a marcar también en verde para tenerlo ahí en cuenta. Y finalmente, si esto suma, el costo total del proyecto de la constructora 2 está bien. Listo. 186 millones. Y de nuevo, tratando de transmitir de la mejor forma posible lo que estamos haciendo, vamos a dejar los dos flujos, ¿ya? Entonces, mm, ¿cuánto nos da? Claro, este proyecto no va a ser rentable, estoy viendo. Esta alternativa. Porque son 186 millones y la persona está gastando, está pagando ¿cuánto máximo? Por las cabañas, 200 millones. Claro, no, no va a ser rentable, probablemente en este esquema, en esta forma 6. Entonces, ¿qué, no, qué íbamos a hacer? Hacer la distribución de finales de los flujos. Y de hecho podríamos hacerla ya como inmobiliaria. Ya, vamos, pasémonos a inmobiliaria. Ya, inmobiliaria. Entonces, eh, recuerden siempre lo que hemos trabajado anteriormente. Aquí tenemos como inmobiliarias, ¿no es cierto? Ingresos. El ingreso va a ser una compra solamente. Tenemos egresos, terreno, costo construcción, gastos generales propios de la empresa inmobiliaria. Y listo. Entonces ahora ya podemos tirarnos a los aspectos de inmobiliaria, siempre teniendo en cuenta el desfase entre los meses, ¿ya? Entonces, en la inmobiliaria debiésemos tener ingresos, ¿ya? Ingresos. Recuerden que el pago desde el inversionista a la inmobiliaria
eh, se produce al mes siguiente de la recepción definitiva del proyecto, ¿ya? Y en alguna parte por ahí debe decir en cuánto se logra la recepción definitiva, ¿ya? Eh, 2 meses, anticipo, retención, gastos generales. Aquí está. La recepción definitiva del proyecto se produce 2 meses después de terminar la ejecución, ¿ya? Entonces, los ingresos van a venir bastante más adelante. Ahí lo vamos a colocar. Vamos a poner egreso terreno. Egreso terreno. Ese ya lo conocemos. Va a ir en el periodo cero de la constructora, o sea, de la inmobiliaria. Ya no se vayan a olvidar de eso. Vamos a copiar estos mismos numeritos hacia el lado. Acá. Ahí. Vamos desde el 1. Ya estamos terminando, chicos y chicas. Entonces, la compra del terreno era 100 millones, ¿no? 100 millones. 100 millones. Incrementó. Ahí sí. Vamos a copiar ese formato. 100 millones de pesos. El egreso del terreno. El egreso de la constructora o de la inmobiliaria, como ustedes quieran. Egreso constructora. Vamos a ponerlo como egreso constructora 1, ya, para que quede clarísimo. Podríamos agrupar los dos egresos, ya, pero en función de que lo tengan mejor internalizado, lo vamos a poner separado. El egreso primero de la constructora 1, desde el punto de vista inmobiliario, es el anticipo que se le paga, es decir, el flujo del mes cero de la constructora. Listo. Y así para el ok. Vaya, el mes 24. Cerramos el proyecto con el mes 26. ¿Ya? Ahí está. Ese flujo total. Y ese es un egreso, por lo tanto va a ser una resta. ¿Mm? El egreso de la constructora 2, recordando que son 2 meses a posteriori de la constructora 1, está acá en el periodo 3. En el periodo 3 vamos a tener el primer pago de la inmobiliaria de la constructora 2, que es ese, ¿no es cierto? El anticipo. Y este lo desplazamos hacia el lado. ¿Hasta dónde? Hasta el 24, 6, ahí, listo. O sea, el último estado de pagos de la inmobiliaria a la constructora 2 se produce el periodo 24, ¿ya? Eh, 24 de la constructora, pero 24, 25, 26, 27 de la inmobiliaria, ¿ya? La ejecución del proyecto desde el punto de vista de la constructora se terminó el periodo 23, ¿ya? Entonces, ¿dónde tenemos el periodo 23? El periodo 23 de la constructora 2 lo tenemos en el periodo 26 de la inmobiliaria. Es decir, este periodo 26 marca el fin de las obras, ¿ya? Y lo que dice acá es que la recepción definitiva se obtiene 2 meses después de terminada la ejecución, es decir, en el mes 28, ¿ya? Y en el mes 28, porque acá ya no tenemos más egresos desde el punto de vista de la inmobiliaria constructora, y en el mes 28 tenemos el ingreso de la compra del proyecto, que son 200 millones. Listo.
que son 200 millones de pesos. Eh, ¿Cómo lo eh, arreglamos más? Vamos a cerrar aquí con tablita. Eh, Tengo aquí esta que no tiene nada, la borramos. Tenemos esta y celda, se llama hilera, si no me equivoco, 77 que tampoco tenemos información. Entonces, falta algo importante. Falta el egreso relacionado con los gastos generales de la inmobiliaria. Entonces, el ingreso ya lo tenemos identificado, se produce en el mes 28 de la inmobiliaria, el egreso del terreno en el mes cero, el egreso de la constructora está ya establecido, el egreso de la constructora 2 también, y finalmente el egreso propio de la inmobiliaria, que era de un 14, algo por ciento, ¿no es cierto? Lo tenemos. eh, Donde lo dejamos. Mm, eh, ¿Dónde está? Ahí. Eh, mm, Su gasto general es de 14,5%. El gasto general, ya, de la inmobiliaria. Entonces, como nosotros hemos prorrateado el gasto general de la inmobiliaria, lo tenemos acá. ¿Se fijan? Gasto general de la inmobiliaria lo calculamos en función del costo de construcción. Por lo tanto, porque recuerden, no es venta, ¿ya? El de venta lo calculamos en función de la venta del proyecto, ¿ya? Ese lo saqué, definitivamente porque era un comprador conocido, entonces no hay un corredor de propiedades de por medio, digámoslo así. Entonces, vámonos a ese 14,5, con esto ya estamos cerrando, 14,5%, que sería aplicado sobre la suma de los egresos constructora. Entonces, esto, esto más esto por el porcentaje que vamos a dejar fijo. Listo. Eso. ¿Mm? Que también es un egreso. Y esto lo prorrateamos durante los meses de construcción. Ahí, listo. Entonces, vamos a cerrar el proyecto en función de establecer los totales inmobiliaria en relación a egreso constructora, eso es negativo, ¿no es cierto? Por -1, pues, es un egreso. Y después, lo mismo acá. Todo esto por -1 de, a ver, -1 por la suma de los egresos. A ver qué pasó. Se desbordó. Entonces, la sumatoria de eso, ¿no es cierto? Por -1. Por menos. Ahí está. ¿Mm? Y de ahí para el lado lo mismo. Ah, todo eso es negativo. Y finalmente, un ingreso, que son esos 200 millones.
Estamos. Menos 2,21. Claro, o sea, el proyecto no es rentable. ¿Ya? Entonces, ya respondemos a las últimas preguntas. ¿Cuál es la utilidad acumulada en el periodo cero de la inmobiliaria? Para la forma 6, para la forma 6 estaba claro, o sea, es la compra del terreno. ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad acumulada en el periodo final que usted calculó de la inmobiliaria? Sí, era la venta, los 200 millones. ¿Ya? Eh, la utilidad acumulada en el periodo final que usted calculó. ¿Mm? Las retenciones se pagaron antes, ¿ya? Entonces, el único eh, ingreso es la venta. No tenemos egresos. Y finalmente, ¿cuál es la rentabilidad de la inmobiliaria? Eh, es la suma de o es la proporción, más bien dicho, entre ingresos y egresos. Entonces, un ejemplo simple. A ver, como les decía antes, no sé, yo pongo en el banco 100.000. ¿Mm? Yo pongo en el banco 100.000. Y yo pongo, ¿no es cierto? Es un egreso. Y yo recibo 110.000, un ingreso. Entonces, ¿cómo se calcularía esto? Eh, egreso partido en ingreso. Bueno, es que va a ser lo mismo, pero se ve mejor de la otra forma. Ingreso partido en ingreso. ¿Mm? Ingreso partido en egreso. Entonces, dice ahí 1,1, tal como antes decía 0,9. O sea, nosotros tenemos un diferencial, en este caso positivo, del 10%. ¿Ya? Ese es el ejemplo que les daba anteriormente. Entonces recuerden, para que la cifra eventualmente se vea mejor, podrían considerar ingreso partido en egresos. Entonces, voy a anotar ingreso y egresos, ¿ya? Bueno, voy a seguir la misma dinámica que teníamos anteriormente. Egresos, ingresos. Entonces, ¿cuáles son los egresos de este proyecto? Los egresos de este proyecto son el terreno más, eh, podríamos incluso hacer la suma lateral para confirmar que nos dan las cifras. A ver, egreso constructora 1, egreso constructora 1, 93 millones. Sí, 93 millones. Egreso constructora 2, 186, 186. Ya, entonces, claro. Y el egreso inmobiliario, vamos a agregar otra tabla. Acá vamos a desplazar esto. Ahí. El egreso inmobiliario es el de eh, sí, está bien. 40 millones. ¿Mm? Entonces, egresos son el freno más la constructora 1 más la constructora 2 más el egreso de la propia inmobiliaria y los ingresos son los 200 millones. ¿Mm? Entonces, el egreso es negativo, por supuesto. ¿Mm?
Mire, 221 negativo, ¿ya? Suma última, 221 negativo. ¿Mm? Que es exactamente lo mismo a que nosotros tomáramos el total. Ahí está el total, 221 millones negativo, ¿ya? Que estamos haciendo lo mismo, pero de distintas formas. En una están estructurados en el tiempo los egresos y los ingresos, en el otro están establecidos como totales, ¿ya? Pero es una vía para confirmar efectivamente si el proyecto nos está coincidiendo respecto a todas las cifras. Entonces, ingreso partido en egreso y ingreso partido en egreso 0,47 negativo. ¿Ya? Entonces, claro, se aprecia. ¿M? De hecho, aquí quizás convendría ponerlo en la inversa, porque, claro, nuestros gastos son un poco más que el doble de los ingresos. Entonces, por eso es que finalmente el proyecto no está conveniente. Ya no es eh, importante, no es relevante desde un punto de vista económico. 2,12 veces más egresos que ingresos. ¿Dónde están los problemas? Eh, por supuesto, en el costo de la constructora 2 y el plazo de la constructora 2. Y segundo, el costo de la venta del proyecto total. ¿Ya? Todo el resto de los datos son más o menos confiables, pero esos últimos que les acabo de mencionar, no. ¿Ya? Esos últimos se encuentran en función de prorratear el ejercicio en más plazo, más costos, para que fueran apareciendo este tipo de desafíos en el campo. Así que bueno, eso, señoritas, señores. Se fijan, no sé cuánto va a demorar este video en total. Tengo que ahora llevarlo a uno solo, pero claro, se lo mostré paso por paso. Así que espero que con esto tengan una idea más profunda de cómo se arma esta evaluación de proyectos. Está desde la empresa constructora hasta los aspectos de la inmobiliaria, independiente de si los datos son o no certeros. Eso da un poco lo mismo porque esto es una tabla Excel, por lo tanto, la investigación de mercado y la investigación de los costos y rendimientos desde el foco constructora me van a entregar valores más realistas que yo simplemente voy a poder reemplazar dentro de esta estructura. Pero es la estructura básica con la cual nosotros podemos evaluar cualquier proyecto, ya desde esos dos focos. Por supuesto que hay otras variables que incorporar, ya. Esto es un análisis simplificado, es un análisis de base. Esto es la prueba uno del curso. Pero esta estructura es el puntapié inicial para poder evaluar un proyecto bajo estas perspectivas. Así que con esto cerramos el video de grabación del desarrollo de esta prueba.